Bueno, quiere decir que nos están grabando, así que ojo. Bueno, buenas tardes, noches, como dijo muy bien Patricia. Bueno, contento de estar acá, igual que el año pasado, en este lindo desafío que siempre implica ponerse a leer, a estudiar, a buscar ideas, material y todo eso, así que y la providencia siempre es sorprendente porque justamente cuando Anita me hace el planteo de los posibles temas, ella me tira dos temas, yo elijo este tema, y a los poquitos días justo empiezo a leer un libro, y justo todo el primer capítulo hablaba bastante de este tema, así que me dio bastante letra para poder incursionar en este tema. Así que bueno, no sé si ya vamos o no vamos, esperamos un ratito más, eso como ustedes quieran. Acá yo, Empecemos. como fiel hijo de la iglesia, soy obediente, no asunta. Dócil, jamás sumisa. Bueno, vamos a esto que nos convoca a todos. ¿Dónde estás? Acá estás, acá abajo, perdone. Ay. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, el tema que nos convoca es ¿no? La pandemia, ahí oculto, así, no me molesta nada. La pandemia como Kairos, cómo vivir lo extraordinario en lo ordinario. Y como les decía antes, justo unos días después que Anita a mí me plantea el tema, bueno, me encontré leyendo un libro sobre antropología bíblica, y justo las primeras páginas hacen referencia al tema del Kairos, ¿no? Y para hablar del Kairos, sí o sí, ¿saben qué? Vamos a tener que meternos un poquito en el túnel del tiempo, y vamos a incursionar en la mitología griega, porque Kairos responde ¿a qué? Ahí está, vamos. ¿Vos, Anita, vas admitiendo? Perdón, Sí, perdón que corte. preocúpese usted. Buenísimo, perdón. Como decía antes, Kairos va respondiendo a la mitología griega, los cuales ellos tenían tres maneras de ver el tiempo. Uno era Cronos, otro era Eón y otro era Kairos. Acuérdense que ellos lo que suelen hacer es deificar todas estas realidades, hacen historias divino-humanas, humano-divinas, y ahí se va entretejiendo, ¿no? Todo lo que es la mística griega, todo lo que es la mística de la mitología griega, ¿no? Entonces vamos a ver que el dios Kairos es consecuencia del encuentro del dios Cronos y del dios Eón, cada uno con sus características. Vamos primero todos al dios Cronos. Como ven ustedes en esta figura, es un personaje que ahí se está comiendo a una criatura. Dice acá, el Cronos es el que entró en el discurso oficial de Occidente, que es el peor, porque es el tiempo que devora, el padre que se come a los hijos. Después vamos a ver que este dios Cronos es el dios del tiempo cuantitativo, perdón. Sin querer queriendo, ya estamos en junio. Sin querer queriendo, ya va año y medio que estamos atravesados por esta pandemia. Sin querer queriendo, hace 2 o 3 días, no sé quién se jubiló. El tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa, ¿no? Nos vamos poniendo más viejos, y a medida que nos vamos poniendo más viejos, parece que el tiempo pasa más rápido. Bueno, ese es el dios Cronos.
¿sí? Es el dios, insisto, del reloj, puntualmente, el del almanaque, el de los años, de los meses, el de los días. Después surge el dios Eón, que en la figura, van a ver ustedes, es esta figura que está acompañada de las 4 estaciones del año. Es el dios, es el tiempo que brota, el tiempo de la fecundidad, es el tiempo que irrumpe como eternidad. ¿Por qué? Porque las estaciones van pasando, se van repitiendo, verano, otoño, invierno, primavera, verano, y así va como rodando la vida, ¿no? Pero siempre en clave de fecundidad. Lo que hoy está vivo después muere, pero esta muerte después vuelve a resucitar, y ahí se va dando esta irrupción, como dice acá muy bien, de la eternidad. La realidad es que tanto Cronos como Eón, se unen y dan origen a Don Kairos. Y Don Kairos, Eón, el dios irrumpe con la eternidad, al juntarse con Cronos, el dios de la temporalidad, genera Cronos. Hay momentos donde irrumpe esa posibilidad de otra cosa, y como hay irrupción, no hay extensión, que sería repetición, sino posibilidad de novedad, creación, y eso es el Kairos. El conocer el tiempo oportuno en que lo nuevo irrumpe en lo viejo. Acá tengan en cuenta que el tiempo Cronos de repente se ve incursionado, como dice acá, irrumpido por esta dimensión de la eternidad, de la fecundidad, de la muerte, de la vida, y es un constante, ¿no? Entonces, como decíamos antes, esto va a suscitar Kairos. Y Kairos es esta figura. Una figura muy simpática, que ahora vamos a tratar de entenderla para poder entender después qué significa para nosotros Kairos. La imagen de Kairos vemos que tiene alas en los pies, porque va rápido. Si se fijan en la cabeza, está pelado por atrás. Y la cabellera adelante, porque no lo podemos detener agarrándolo del pelo, sino que hay que correr con él y así poder verlo solamente de adelante. Porque si no, la oportunidad pasa y se fue. Es ese momento en que algo que no es irrumpe en el ser. Entonces ven ustedes cómo en esta mitología griega, el Kairos es esto que pasa rápido, que pasa rápido. Pero frente a lo cual yo, persona, sí o sí me tengo que ubicar por delante para poder atraparlo. No puedo ir por detrás. Tengo que tener la capacidad de poder ver cuando viene, de darme cuenta esa oportunidad. Por eso vamos a ver que lo que sigue es que Cronos y Kairos es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en el que algo importante sucede. Su significado literal es momento adecuado u oportuno. La teología cristiana, obviamente, como hace muchas veces, ¿qué va a hacer? Va a tomar eso, le va a poner un poquitito de agua bendita y le va a dar un sentido. Y para nosotros el sentido es el tiempo de Dios. Entonces, la principal diferencia, como habíamos dicho antes, entre Cronos y Kairos es que uno es de naturaleza cualitativa, el otro es de naturaleza cuantitativa. Entonces, Kairos no es algo que yo tengo que mirar en el reloj, en el almanaque, no es algo que yo tengo que tratar de ir descubriendo en el correr de mi vida, en el correr de mi historia, en aquellas cosas que me van aconteciendo en mi derredor. Tengo que tener esa capacidad. Pero insisto, como nos mostraba la figura, ojo con pretender agarrarlo de atrás. Está pelado. Tengo que tener esa capacidad de ir o a la par o adelantarme un poco para poder descubrirlo. Porque esto va rápido. Tiene alas en los pies.
Le voy a ser antipático. ¿Se podrán silenciar todos? Gracias. Entonces, acá aproveché algo que dice este teólogo, Paul Tillich, que hace un uso extensivo del término. Para él, el kairos son las crisis recurrentes de la historia, concepto acuñado por el existencialismo cristiano, que crean una oportunidad para que se demande una decisión existencial del ser humano. Entonces, acá hay tres ideas importantes de Tillich. Crisis recurrentes. El concepto de crisis, situación de conflicto, que se repite a lo largo de la historia, pero creando oportunidad, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero esa oportunidad demanda de cada uno de nosotros una respuesta. Respuesta que, ojo, va a ser personal. A lo sumo podrá llegar a ser institucional, a lo sumo podrá llegar a ser familiar, a lo sumo podrá llegar a ser laboral o del equipo de trabajo. O sea, creo que acá también es importante que descubramos que este kairos no solamente hace a lo personal, sino que también en las distintas instituciones uno puede ir trabajando esas oportunidades frente a las distintas crisis que se pueden ir presentando a lo largo de la historia de la persona, de la comunidad, de la institución, del grupo humano, del movimiento, de lo que sea. Pero lo que sí es importante que descubramos es que esto demanda siempre una respuesta, y es una respuesta, yo diría, de tipo vital, existencial. Eso es clave, ¿no? O sea, hace a la vida. Hace a la vida. Vamos a ver que en la Biblia, yo acá puse 4 grandes temas. Estos 4 temas van a ver ustedes que tienen una característica. Los vamos a ir enunciando. Confianza, desconfianza, puse entre paréntesis alianza, vida, muerte, responsabilidad, violencia, destrucción humana, esperanza de vida. Uno podría seguir repitiendo, pero lo que vamos descubriendo en estos grandes temas son estas vinas. Confianza, desconfianza, vida, muerte, responsabilidad, violencia, destrucción humana, esperanza de vida. ¿Esto qué nos tiene que ayudar a pensar? En la Pesaj, en el paso, en la Pascua. De una situación de esclavitud a una situación de hombres y mujeres libres. De una situación de muerte a una situación de vida. A una situación de pecado a una situación de gracia. A una situación de violencia a una situación de perdón. Y así podríamos ir repitiendo. Pero yo a propósito, arriba de todo, puse la dupla, esta confianza-desconfianza, y entre paréntesis puse el concepto de alianza. ¿Por qué? Porque algo que atraviesa toda la palabra de Dios, toda la historia de la salvación, ¿qué es? Es un Dios que sale a mi encuentro y me invita, como a Abraham, como a María, a dar un primer paso, a dar un sí. Obviamente, la invitación, ¿qué requiere de la otra parte? La respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Obviamente, una respuesta confiada. En Abraham uno lo descubre, en María uno lo descubre, en nosotros lo descubrimos y no lo descubrimos. En el pueblo de Israel uno lo descubre y no lo descubre. De repente un pueblo liberado, al poquitito tiempo, ¿qué hace? Se crea un becerro de oro. Confianza, desconfianza. Cuando uno pasa al Nuevo Testamento, uno descubre
un sinnúmero de discípulos en los cuales lo empiezan a seguir a Jesús, pero van para atrás. ¿Quién es el primero en tu reino? Yo quiero un puestito, yo te voy a seguir, no te voy a negar. Mirá, Pedro, que me vas a negar 3 veces. Y así uno va descubriendo cómo acá hay una dimensión dinámica de la alianza y que responde justamente a este tema del kairos. El kairos es una realidad dinámica, por eso es que uno de los padres del kairos, acuérdense, era Eón, que es este Dios de la vida y de la muerte, este Dios que tiene que ver con el ciclo de la naturaleza, que va y viene, pero que se va dando en un tiempo preciso. Eso es lo que le da a su vez Cronos, y eso es lo que también nos da a nosotros, lo cual yo a mis 63 años, obviamente, voy a vivir el Kairos de una manera muy distinta a lo que lo viví a los 30 años o a los 25 años cuando recién fui ordenado, en el cual había un montón de cosas que yo no había vivido y que hoy a la distancia he vivido y que hoy en día hay otros cronos, hay otros eones que hacen que yo tenga que tener la capacidad de poder ir acompañando ese ritmo. Acuérdense, está pelado de atrás, ¿eh? Entonces tengo que estar al costado o adelante para poder agarrarlo y que no se me escape. Pero lo importante en todo esto, insisto, y eso no lo podemos perder de vista, es el concepto de alianza. Un Dios que me elige. Un Dios que a Pedro lo mira con amor. Un Dios que a Pedro le pide, ¿me amás? Apacenta mis ovejas. ¿Me amás? Apacenta mis ovejas. Entonces ahí descubrimos, ¿no?, cómo se va dando esta dinámica. Porque, insisto, el kairos es dinámico, no es algo estático, sino es algo dinámico. Se va dando en el curso de la vida de las personas, de la vida de las comunidades, de la vida de las instituciones. Entonces, eso creo que es un elemento que, insisto, no podemos perder de vista, porque si no caemos en la desconfianza y detrás de la desconfianza viene inmediatamente ¿qué? La desesperanza. Por eso, Kairos significa estar atentos. Implica sí o sí estar con los oídos, los ojos, el corazón, los pies, las manos, realmente atentos. Pero con una, insisto, acá creo que es importante que descubramos que tiene que ser una atención en paz, porque aquel que me enfrenta a mí es Dios. El Dios de la alianza, el Dios de la nueva alianza, el Dios Abba de Jesús, que no busca una zancadilla, no busca como el Dios Cronos devorarme, sino todo lo contrario. Lo que busca es confianza, vida, responsabilidad, esperanza de vida, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, inmediatamente después del Kairos, la pregunta que nos hacía este tema que nos reúne es cómo vivir lo extraordinario en lo ordinario. Entonces yo aproveché y traté de ver, como dice acá muy bien, 7 categorías. Estas 7 categorías son la creación, la responsabilidad, la esperanza, el amor, la pobreza, la universalidad y el perdón. Son cosas que de suyo son ordinarias, pero que visto en clave de Kairos,
en clave de fe, nos van a permitir tener, yo diría, como una percepción extraordinaria de esto ordinario. Lo ordinario, acuérdense que es lo de todos los días. Entonces, vamos a tratar de ir como entendiendo cada una de estas 7 categorías para ver de qué manera extraordinaria tratamos de vivirlas en clave de oportunidad. Así que bueno, vamos primero a la creación. Cada uno de nosotros somos gracia encarnada, presencia de Dios, somos regalo de vida. Estamos aquí porque hemos sido llamados. Entonces, primer idea importante, somos gracia encarnada. Acuérdense que la gracia nunca se pierde, porque acuérdense que la gracia es presencia de Dios. Por eso a propósito puse esta imagen. Dios creando a ese primer hombre. Como dice muy bien la imagen bíblica, soplando aliento de vida en ese barro. Pablo después va a decir, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Entonces, somos gracia encarnada. Y como toda nuestra fe se sustenta en el Dios de la alianza, acuérdense, el Dios de la alianza que es un Dios que sale a mi encuentro y me dice, confío en vos. Y obviamente espera mi respuesta. Y si mi respuesta es sí, la toma. Si mi respuesta es no, Él sigue renovando su alianza, porque es un Dios, acuérdense que, fiel. Entonces, somos gracia encarnada, por eso somos presencia de Dios. Y nuestra vida, quien soy, es un regalo. Estamos aquí porque hemos sido llamados. Yo siempre le digo a los chicos del colegio, cuando hablamos del tema de esto de ser hijos de Dios, ¿cuándo empezamos a ser hijos de Dios? Típica respuesta, en el bautismo. Ajá, mirá vos, le digo a los chicos. ¿Y antes qué era? ¿Un ente? ¿Un extraterrestre? En la panza de mamá, ¿qué era? ¿No era hijo de Dios? Cada uno de nosotros, en el momento en el cual se dio ese instante de concepción, ese soplo de vida en el vientre materno, en ese mismo instante, cada uno de nosotros fuimos llamados. Y fuimos llamados por Dios, diciéndonos, ¿sabes qué? Vos sos mi hijo muy amado. Y a partir de ese instante, primero de vida, a partir de ese primer llamado que Dios me hace, que es un llamado de amor, paternal, maternal, en el cual a mí me hace ser hijo, hija de Él, a partir de ese momento, mi vida es presencia de Dios, es gracia de Dios, es un regalo de vida. Entonces, lo primero que tenemos que descubrir como gran oportunidad es eso. Mi vida, quién soy, es un kairos, es una oportunidad, ¿no? Ahora bien, vamos a la segunda. Responsabilidad. Nos define el proceso de gratuidad por el que nos hacemos, nos creamos, recibiendo, compartiendo y regalando lo que somos. Responsabilidad, ¿qué significa? Yo tengo que responder. De ahí viene la palabra responsabilidad.
Pero ¿a qué tengo que responder? Al llamado, del cual hablábamos recién, que es un llamado de amor, es un llamado de gracia. Soy gracia encarnada, por eso dice que es un proceso de gratuidad, por el cual nos vamos haciendo, nos vamos creando, pero con un detalle. Yo me voy haciendo y me voy creando o recreando en la medida que me voy regalando a otro. Por eso puse esta imagen tan próxima a nosotros, ¿no? De hace poquitos días atrás, que salió en el diario, en el cual descubrimos dos criaturas, una en la desesperación, la otra en la acogida. Y ahí es donde el que acoge, el que recibe, es responsable porque responde y se recrea en la entrega al otro. Así como Dios se recrea en cada uno de nosotros, sus hijos muy amados, segundo a segundo. En cada latido de nuestro corazón, Dios se está recreando en nosotros. Por eso, esta creación primera es responsable y tiene que descubrir las oportunidades de poder recrearse y recrear a otro. De ahí viene la responsabilidad y la oportunidad. En el otro hay una oportunidad de que yo sea más quien soy, de que yo responda más a ese llamado de Dios. Que sea un poquitito regalo para el otro, en su pobreza, en su desesperación, en poder descubrir que fue sacado del agua, del ahogo, de la huida, de su sin tierra. Bueno, ser un poquito yo, tierra para él. El otro es ocasión para mí, no es un problema, no es un problema. A veces puede ser, como le pasó a Pedro, piedra de tropiezo. Pero sobre esta piedra, ¿sabes qué, Pedro? Voy a edificar mi iglesia. Entonces, muchas veces el otro para mí es ocasión de crecer. Justamente de crecer en esto, ¿no? En ser más criatura, de ser más fiel al llamado de Dios, de ser más fiel a aquel que me llama a hacer alianza y hacer alianza para otro. Esto nos lleva entonces a la esperanza. La vida, Dios en nosotros, es camino abierto que podemos asumir o rechazar. Acá está la dimensión de la libertad también, ¿no? Del discernimiento, del qué hago con esto. Acuérdense, ¿lo agarro de la pelada o me pongo al lado o adelante y lo agarro del pelo? Al Dios Kairos. La esperanza tiene que ver con la libertad. ¿Asumo o rechazo? ¿Abrazo a aquel que viene de la desesperanza? ¿Soy piedra buena o soy piedra de tropiezo? Por eso la esperanza tiene que ver, obviamente, fundamentalmente con el Kairos. Porque la esperanza me abre a mí a ver siempre nuevas oportunidades. Que me equivoque puede pasar, pero es preferible que me equivoque porque decido a que no me equivoque porque no decido. Como dice muy bien Francisco, prefiero una iglesia
embarrada por salir al encuentro del otro, a una iglesia encerrada en la sacristía, en sus rituales, en sus formas, en su legalidad, en sus moralismos o moralinas, o, entre comillas, falsas seguridades o pequeños becerros de oro. Entonces, ahí está. ¿Dónde está la oportunidad? Acuérdense que la oportunidad siempre va a ser vida. Esperanza siempre es vida. Siempre es vida. ¿Puedo rechazarlo? Sin lugar a dudas. ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios? Acá estoy. ¿Sabes qué? Te sigo llamando, sigo confiando en vos. Eso nos descoloca. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es gratuito. Entonces también hay, como uno tiene que ir descubriendo, ¿no?, esa oportunidad a la cual nos invita constantemente el Señor. Insisto, esto es dinámico. Tiene que ver con, acuérdense, yo voy y vengo. Tiene que ver con Eón, los ciclos de la naturaleza. Pero tiene que ver también con Cronos, la vida se nos va pasando. Entonces, ojo, ahí hay que ver, ¿no?, cómo voy y vengo. El amor como donación y vida compartida. El amor no es la serie de Netflix, no es la novela. No. El amor es donación y vida compartida. El domingo, Dios mediante, estaremos celebrando Corpus, cuerpo y sangre de Jesús. Y leía en estos días algo de Dolores Alexandre, excelente, en el cual ella se preguntaba ¿qué significa comulgar? Comulgar es solamente recibir el pan consagrado. ¿No será que comulgar también es, no solo, sino que también es comulgar con la manera de pensar de Jesús, comulgar con sus preferencias, con sus opciones, con su estilo de vida, con su manera de vivir, con su manera de actuar? Comulgar en el fondo es hacer nuestra las palabras de Jesús. Esto soy yo. ¿Y qué hace Jesús cuando dice esto estoy yo? Parte el pan y lo entrega. Amor es esto, es compartirme y darme. Como en la figura esta, de repente en ese pequeño gesto de acercarme al otro. Y no hace falta irse muy lejos. Ese otro capaz que vive en casa, ese otro capaz que vive en el trabajo, capaz que me lo encuentro en la calle. No hay que ir muy lejos, insisto, no hay que ir muy lejos. Ese otro, como decíamos antes, también es oportunidad para mí. Y a veces es la oportunidad a través de la cual Dios me invita a que sea como Jesús. Pan partido y compartido. Eso es amor. Pobreza. Pobreza como experiencia de pequeñez. No es la pobreza material. La pobreza material siempre es mala, porque responde muchas veces a los egoísmos humanos. Y acá a propósito pongo esta imagen que es copiada y remixada de la primera que habíamos visto, ¿no? Acá vemos, por un lado, la obra de arte, y por otro lado vemos la obra del hombre. La mano de Dios y la mano del hombre. Y sin embargo, en ese encuentro, qué importante es poder, como dice acá muy bien,
experimentar la pequeñez, primero y principal la propia, para poder llegar a la del otro. Mi propia pequeñez es oportunidad. Mis limitaciones, mi pobreza humana, mis inseguridades, mis miedos, es oportunidad. No para golpearme el pecho, no para golpearme el pecho. Es oportunidad para volver a descubrir la voz de Dios que me dice, confío en vos. Y que como respuesta espera una respuesta confiada. No impecable, no impecable, sino una confianza desde mi pobreza, desde mi pequeñez, desde mi experiencia de pequeñez, porque eso me va a permitir descubrir que la pequeñez del otro, la pobreza del otro, el miedo del otro, la inseguridad del otro, es ocasión también, es un kairos a través del cual yo, en lo ordinario de cada día, puedo vivir de manera extraordinaria este encuentro que nos regala la imagen. Porque en ese encuentro que nos regala la imagen, ojo, si yo logro vivir mi propia pequeñez, yo no soy la mano que sangra, yo soy la otra mano. Porque he vivido la experiencia de la riqueza y la grandeza que me regala a mí Dios en su grandeza, en su generosidad, en su entrega, en decirme, confío en vos. Entonces acuérdense, mi pobreza es el primer kairos, es la primera oportunidad de descubrirme alguien confiable para Dios. Y eso tiene que después revertir para que la pobreza del otro, que puede fastidiarme, ojo, es ocasión para poder vivir un poquitito lo que decíamos antes, ese amor que se parte, se comparte y se da y se entrega. Y esto es apertura hacia todos los hombres. Por eso es que acá usé esta imagen en la cual hay distintas realidades, ¿no? No es para mi grupito, no es para los que piensan como yo, no es para los impecables, no es para los puros, no es para los que cumplen las normas, no, es para todos. Es apertura hacia todos los hombres. Porque partimos de lo que veníamos diciendo antes. Tenemos que partir de nuestra propia pequeñez, de nuestra propia pobreza. Y eso es algo universal. Así como, ojo, algo universal es lo que decíamos al principio de todo. Soy gracia encarnada. Soy un regalo de Dios. Vos sos también un regalo de Dios. Aunque esté envuelto en papel de diario. Entonces, ahí también, qué importante es descubrir cómo esta diversidad de realidades también es kairos, es oportunidad, para que yo pueda vivir mi fe católica. Acuérdense que católico significa universalidad. La catolicidad es la universalidad, es la apertura a todos los hombres, sin distingo. Jesús tuvo esa universalidad de abrazar tanto a un samaritano, a un leproso, a un centurión, a un cobrador de impuestos, a un saqueo,
Y ahí podríamos ir repitiendo distintas situaciones en las cuales descubrimos esta apertura y cómo para Jesús cada situación, cada persona que se iba presentando en el camino era un kairos que le permitía que ir descubriendo quién era él y cuál era el querer de Dios. Pero el querer de Dios, Jesús lo descubría, ¿saben cómo? Sabiéndose llamado. Vamos al principio de todo. Este es mi hijo muy amado. Jesús se sabe llamado, se sabe hijo, y es a partir de ahí entonces que tiene esa capacidad de apertura hacia todos. No se cierra a un grupo, sino que al contrario, se abre hacia todos. Pero eso lo va logrando, ojo, lo va logrando en el caminar, en el cronos. Pero en el cronos se deja sorprender por los distintos kairos que se van presentando, que son estos personajes que les nombraba antes. Y por último, llegamos a la última categoría, que tiene que ver con el perdón, como capacidad de superar las situaciones de violencia y ruptura que padecen sin salida. En el fondo es dejarme abrazar. Dejarme abrazar por aquel que me llamó. Dejarme abrazar por aquel que irrumpe constantemente en mi vida. De manera que yo pueda superar, ¿no? Como dice acá muy bien, esas distintas situaciones de violencia o de ruptura que a veces parecen sin salida. Pero a veces parecen sin salida porque muchas veces nos ponemos por arriba de Dios. Y nos cuesta llegar a descubrir al Dios de la alianza. Al Dios que me dice, ¿sabes qué? Sigo confiando en vos. Entonces a veces la primera ruptura que tenemos que, valga la redundancia, romper o superar es la de la propia soberbia, la del propio orgullo, la de la vanagloria, la del creerme más, ojo, o la del creerme menos. Porque acuérdense que humilde no es aquel que se deja aplastar por sus propios pecados o por su propia culpa. Humilde es aquel que se descubre criatura de Dios. Pero criatura llamada por Dios. Entonces quizás por eso puse al final de todo este último kairos, o esta última categoría, ¿no? La del perdón. Porque es la que me permite a mí ubicarme frente a Dios, frente a mí mismo y frente a los demás. Es la dimensión de Jesús en la cruz. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Perdonalos porque no saben lo que hacen. Hay, una vez más, dos kairos en el final de su vida que Jesús vive. Respecto del ladrón arrepentido y respecto de toda esa gente que lo está crucificando. Y sin embargo, es ocasión oportuna que Jesús tiene para volver a descubrir cuál es su vocación primera, cuál es su llamado primero. El de ser hijo de Dios, al estilo de Dios, al estilo de su Abba, y así poder darlo a los demás en el
colmo de la cruz. En el colmo de la cruz. Por eso después, si se quiere, el gran kairos para Jesús, si se quiere como el kairos consumado, va a ser la resurrección, que es la vida con mayúscula, ¿no? Como consecuencia de todo su caminar, como consecuencia de todo este caminito que fuimos haciendo acá todos juntos. Y ahí se va dando entonces estas dimensiones de Kairos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vivir lo extraordinario en lo ordinario? Somos un regalo, pero al despertar y descubrir quiénes somos, descubrimos que solo podemos tener lo que tenemos y existir como existimos si es que lo damos y nos damos. Somos y queremos ser destinatarios y gestores de una promesa de futuro que se concretiza en forma de esperanza. Solo a lo largo del proceso de revelación o despliegue de la vida se irá precisando el sentido bíblico de Dios y los hombres. Esta revelación es algo que vamos a vivir todos los días, en el encuentro con los demás. Entonces, el kairos implica siempre al otro. El hombre es despliegue de la vida que es Dios. El hombre es presencia y revelación de Dios. Cada uno de nosotros, con nuestras formas, nuestros años, nuestro cronos, con nuestro cronos, ojo. Somos presencia reveladora de Dios. Y tenemos que desplegar en el día a día esa vida de Dios en nosotros. Pero eso lo vamos a ir desplegando en el encuentro con los demás, porque el encuentro con el otro, en el buen sentido, a mí me invita a volcarme. El encuentro con el otro es un poquito darme cuenta que es ese alguien que se pone adelante mío y que es oportunidad para que yo pueda mostrar algo, ¿no?, de Dios. Como lo hizo Jesús en cada situación que le tocaba vivir. Así que esa es la invitación, creo que nos hace este tiempo tan raro, tan extraordinario, tan raro, para poder realmente vivir de manera extraordinaria lo ordinario, porque exige una respuesta extraordinaria, pero no es heroica, ojo, sino es desde el despliegue de la vida. A mí esa expresión me encanta, desplegar la vida de Dios que hay de Dios en nosotros en el encuentro con el otro, con ese otro cercano, No me tengo que ir lejos, es el que está en el día a día conmigo. Creo que ahí es donde entonces vamos a hacer de verdad, ¿no? Hombres y mujeres según el Evangelio, ¿no? Ahí está. Bueno. Hasta acá lo mío, no sé, acá no sé, Anita me dirá qué tengo que hacer o cómo seguimos. Hola. Estoy choqueada con todo lo que aprendí y todo lo que nunca me imaginé que detrás de la palabra kairos, si bien sabía que era lo de la novedad por buscarlo simplemente, me deja en la cabeza un montón de pensamientos y de sentimientos, Padre Hugo. No tenemos más que
vivir este Kairos y agradecerle, ¿no? Toda esta disponibilidad que usted siempre tiene para cuando es convocado y cómo nos abre a esto de superar estas situaciones, ¿no? De cómo desde lo ordinario hacer que todas estas, todos estos ítems los vayamos como revalorizando, que lo teníamos como medio dormiditos ahí, ¿no? Y con la queja y esto. Yo realmente quisiera brindarle el abrazo más efusivo, sanador y amoroso, o un fuerte aplauso de todos los participantes. La verdad que es impresionante. Le agradezco infinitamente, le agradecemos infinitamente esta apertura suya, ¿no? Que nos deja muy marcados a nosotros. Mil gracias. No, yo creo que lo que sigue ahora en estas cosas siempre para mí es importante el seguir como rumiando, ¿no? Releyendo las notas, me imagino que habrán tomado notas. Esas cosas siempre son buenas para poder ir tomando nota, pero desde la propia vida, ¿no? Sí, Para sí. que no se convierta en algo intelectual, sino que sea algo vital, ¿no? En eso me agarro de lo de Tilling, el teólogo que hablaba ahí. O sea, creo que nos tiene que ayudar a esas decisiones de vida, ¿no? Aquí y ahora, en el aquí y ahora de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, eh, creo que pasa por ahí, ¿no? Y creo que es importante que la cosa como que decante, sin lugar a dudas que van a surgir preguntas. Bueno, esas preguntas, como decía muy bien al principio, yo le diría que las anoten y después en el panel que nos reunamos, bueno, se dará respuesta, ¿no? Porque además creo que son preguntas quizás más de tipo, si se quiere, personal, existenciales, que hacen a nuestra vida, ¿no? Y porque en el fondo, hace poquito leía que en el fondo, frente a tantas preguntas, qué importante es ser nosotros un poquitito de respuesta. Respuesta al estilo de Jesús, ¿eh? Jesús no venía con el catecismo y respondía. Es tan fácil responder con el catecismo. Es cierto. Y cuántas veces respondemos del catecismo y lastimamos, ¿eh? No. A veces el catecismo es un becerro de oro. Discúlpenme. Porque me saco el problema de encima. Y no lo estoy escuchando al otro, no estoy escuchando lo que le acontece al otro, la oportunidad que yo tengo de ser pastor. Porque en el fondo el pastor no es solamente el cura, cada uno de los que estamos acá somos pastores. Y si estamos todos inmersos en el ámbito de la fe, tenemos que descubrir que nuestra vida de fe es una vida de hombres y mujeres realmente pastor. El pastor es el que acompaña. Y bueno, creo que eso es lo importante. Jesús era pastor porque acompañaba. Y a cada uno le respondía de acuerdo a su realidad. No le respondía con la ley, no le respondía con el catecismo, no le respondía bautizándolo, metiéndole, enchufándole un sacramento. Discúlpenme la expresión. Todo Lo lo que pasa contrario, que, respondía desde la escucha, desde la atención. Sí, desde la respuesta vital, esa demanda que tiene, claro, darle una respuesta de vida y no solo con... Había una compañera en el colegio que era muy practicante y las otras compañeras decían, con la Biblia dando y con la Biblia leyendo y con el mazo dando, porque sabía mucha teoría, pero en la práctica no la utilizaba, lo que decía la Biblia.
Bueno, yo le agradezco de verdad, Padre Hugo, todo el tiempo, la preparación, cómo, es como un ejemplo, ¿no? Como de una palabrita, kairos, sacamos tantas como caminos para irnos afianzando en este momento que nos toca vivir, que realmente es un momento extraordinario. De mi parte, yo le doy las gracias en nombre también de la asociación y de todos los participantes. Bueno, Hugo, bueno, una entonces nos consulta. veremos Dios mediante en la